¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, los ataques espirituales no se detienen? Porque parece que los demonios siempre están al acecho, listos para atacar. Quizás hayas pensado que estos ataques ocurren simplemente por casualidad o como consecuencia de tu comportamiento. Pero la verdad va mucho más allá de lo que imaginamos. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que ves la batalla espiritual y, más importante aún, fortalecerá tu fe de una manera poderosa. La última revelación que te compartiré hoy podría ser la clave que necesitas para alcanzar la victoria total sobre los ataques espirituales. Así que quédate hasta el final, porque cada detalle que aprenderás aquí te equipará para resistir cualquier embate del enemigo. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. La primera verdad que debemos entender es que los ataques espirituales no ocurren al azar. En Efesios 6 y 12, el apóstol Pablo nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que cada cristiano está inmerso en una guerra constante contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. El enemigo no solo quiere dañarnos, sino impedir que vivamos la vida plena y victoriosa que Dios ha preparado para nosotros. Ahora bien, ¿por qué tú? Porque los ataques parecen intensificarse en ciertos momentos de tu vida. La respuesta tiene menos que ver con lo que haces y más con lo que representas en el mundo espiritual. Cuando un creyente empieza a caminar en su identidad en Cristo y a acercarse al propósito de Dios para su vida, el enemigo redobla sus esfuerzos para detenerlo. En 1 Pedro 5:8 encontramos una advertencia clara: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los ataques del enemigo no se intensifican por casualidad. Suceden cuando te estás acercando más a Dios, cuando estás a punto de dar un paso significativo en tu fe, cuando empiezas a vivir conforme al propósito para el cual fuiste creado. El diablo sabe que un creyente que camina en la verdad y en la plenitud de Cristo es una amenaza para su reino de oscuridad, por eso intentará hacer todo lo posible para desanimarte, confundirte y debilitar tu confianza en Dios. Estos ataques pueden manifestarse de muchas maneras. A veces son evidentes, como tentaciones fuertes o crisis inesperadas. Pero en la mayoría de los casos, se presentan de forma sutil: pensamientos negativos, ansiedad, miedos irracionales o incluso la sensación de que Dios está distante. Jesús nos advirtió en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Aquí encontramos una verdad fundamental: la misión del enemigo es destruir todo lo bueno en nuestras vidas. Quiere robar nuestra paz, matar nuestra esperanza y destruir nuestro propósito. Pero Jesús vino para darnos una vida abundante y llena de victoria. Si alguna vez te has preguntado por qué el enemigo está tan interesado en atacarte, la respuesta es sencilla: porque sabe quién eres en Cristo. Cuando decides vivir para Dios y alejarte de las prácticas del mundo, te conviertes en una amenaza real para las tinieblas. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser una nueva creación en Cristo significa que has sido trasladado al reino de Dios, un reino de poder, autoridad y victoria. Y el enemigo no quiere que experimentes esa victoria. Por eso, intentará desanimarte y hacer que dudes de tu identidad en Cristo. Pero aquí está la clave: no estás solo en esta batalla. En Romanos 8:37, Pablo declara: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para resistir y vencer los ataques del enemigo. Pero es fundamental aprender a usar las armas espirituales que Él nos ha provisto. Una de las estrategias más poderosas contra los ataques espirituales es equiparnos con la armadura de Dios. En Efesios 6:13-17, Pablo nos describe cada pieza de esta armadura. El cinturón de la verdad de Dios, nos protege de las mentiras del enemigo. Cuando conocemos la palabra, es más fácil discernir los engaños que el diablo intenta sembrar en nuestra mente. La coraza de justicia: no es nuestra justicia lo que nos protege, sino la justicia de Cristo en nosotros. Satanás es el acusador, pero no puede condenarnos si estamos cubiertos por la justicia de Jesús. El calzado del Evangelio de la paz. La paz de Dios nos permite caminar con firmeza y confianza, incluso en medio de la tormenta. El escudo de la fe. La fe nos protege contra las dudas,
el temor y el desánimo. Cuando creemos en las promesas de Dios, los ataques del enemigo pierden su efectividad. El casco de la salvación. Nuestra mente debe estar protegida con la seguridad de nuestra salvación en Cristo. El diablo intentará hacernos dudar de nuestra identidad, pero debemos recordar que nuestra salvación es segura en Jesús. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva en esta armadura es la palabra de Dios. Jesús mismo la usó para resistir al diablo en el desierto. Cuando declaramos la palabra con fe, destruimos las mentiras y estrategias del enemigo. El enemigo sabe que si logra infundir miedo en nuestro corazón, nos debilitará. Pero 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios. Si sientes ansiedad, angustia o temor, es una señal de que el enemigo está intentando minar tu fe. Pero debes recordar que el amor de Dios es mayor que cualquier ataque del enemigo. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en tu vida. Él conoce tus luchas y ha prometido estar a tu lado en todo momento. En Lucas 10:19, Jesús nos da una promesa increíble. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una verdad que necesitamos internalizar. Como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre el enemigo. No somos víctimas indefensas, somos guerreros equipados con el poder del Espíritu Santo. Pero la clave para resistir al diablo está en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios y permanecemos firmes en la fe, el enemigo no tiene otra opción más que huir. Sin embargo, la resistencia debe ser constante. No podemos darnos el lujo de ceder ni un solo momento. Hasta aquí hemos explorado las razones por las cuales el enemigo ataca y cómo podemos resistir sus estrategias. Pero aún queda una revelación poderosa que cambiará tu forma de ver la guerra espiritual para siempre. Una de las armas más poderosas contra los ataques espirituales es la oración. Cuando oramos, nos conectamos directamente con Dios y activamos su poder en nuestra vida. En Filipenses 4:6-7, se nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos da paz. En medio de los ataques del enemigo, la oración nos mantiene firmes y enfocados en Dios. Es a través de la oración que obtenemos dirección, fuerza y sabiduría para enfrentar cualquier adversidad. Además, la oración intercesora tiene un poder increíble. Cuando oramos por los demás, nos convertimos en instrumentos de Dios para ayudar a fortalecer a otros creyentes en la batalla espiritual. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El enemigo intentará hacerte creer que estás solo en esta lucha. Quiere aislarte y hacerte pensar que nadie más entiende lo que estás pasando. Pero eso es una mentira. En Hebreos 10:24-25, se nos exhorta a mantener la comunión con otros creyentes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. No podemos subestimar la importancia de estar rodeados de hermanos en la fe. El enemigo quiere que te alejes de la iglesia, que dejes de congregarte, porque sabe que un cristiano aislado es más vulnerable. Pero cuando nos unimos en oración y en comunión, nos fortalecemos mutuamente. Otra estrategia clave contra los ataques espirituales es declarar las promesas de Dios en voz alta. En Isaías 55:11, Dios nos asegura que su palabra nunca vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida, estamos estableciendo su verdad sobre cualquier mentira del enemigo. Aquí hay algunas declaraciones poderosas que puedes hacer en momentos de batalla espiritual. Soy más que vencedor en Cristo. Romanos 8:37. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Salmo 46:1.
No se trata solo de repetir palabras, sino de creer en ellas y aferrarse a la verdad de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. En Mateo 4, 1-11, vemos cómo Jesús resistió la tentación en el desierto usando la Escritura. Cada vez que el diablo intentó engañarlo, Jesús respondió con, escrito está. Si Jesús, el Hijo de Dios, usó la palabra para resistir al enemigo, cuanto más nosotros debemos hacer lo mismo. No podemos subestimar el poder de las Escrituras en nuestra vida diaria. Otro punto fundamental es el ayuno. Jesús enseñó que hay ciertos tipos de espíritus malignos que solo pueden ser derrotados con ayuno y oración. En Mateo 5:21, dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y a debilitar las influencias de la carne. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de buscar a Dios de manera más profunda y entregarnos completamente a Él. Además, debemos aprender a tomar autoridad en el nombre de Jesús. En Lucas 10:19, Jesús nos da una promesa increíble. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como creyentes, tenemos autoridad sobre el enemigo. Podemos reprenderlo en el nombre de Jesús y ordenar que se aleje. Pero esa autoridad solo es efectiva cuando estamos sometidos a Dios. Santiago 4:7 nos dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No podemos resistir al diablo si no estamos en obediencia a Dios. Es en la sumisión a Dios donde encontramos el verdadero poder para vencer al enemigo. Ahora, hay algo que debes recordar, la batalla espiritual no es temporal, es constante. Jesús nos advirtió en Juan 4:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos aseguró la victoria. La clave es la perseverancia. En Santiago 1:12, se nos recuerda la recompensa de ser perseverantes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia no es solo resistir pasivamente, sino avanzar con fe. Cuando un ejército avanza en la batalla, no solo se defiende, sino que también ataca. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. No solo debemos resistir los ataques del enemigo, sino también avanzar en nuestra fe, fortalecernos en la palabra, crecer en oración y profundizar nuestra relación con Dios. El enemigo intentará hacerte olvidar quién eres en Cristo. Quiere que dudes de tu valor, de tu propósito y del poder que Dios te ha dado. Pero la verdad es que ya eres más que vencedor. En Romanos 8:37, se nos recuerda, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres un hijo de Dios, y eso significa que la victoria ya ha sido ganada por ti en la cruz. En Colosenses 2:15, Pablo nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo ya está derrotado. La batalla espiritual puede ser real y desafiante, pero el resultado final ya está decidido. Jesús ha vencido. Así que la próxima vez que sientas que el enemigo te está atacando, recuerda esto. No estás solo. Dios está contigo en cada batalla. Tienes la armadura de Dios para protegerte. Tienes la oración como tu conexión directa con el Padre. Tienes el poder del ayuno para fortalecer tu espíritu. Tienes la autoridad en el nombre de Jesús para reprender al enemigo. Tienes la comunión con otros creyentes para apoyarte. Y sobre todo, tienes la victoria asegurada en Cristo. No permitas que el enemigo te haga dudar. Aférrate a la verdad de Dios y sigue adelante con valentía. La batalla es real, pero la victoria también lo es. Dios ya ha vencido, y tú, como su hijo, eres más que vencedor en Cristo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga y te guarde en todo momento.